Este programa es únicamente nuestra opinión personal. Todo lo dicho aquí no representa a ninguna institución ni organización, simplemente nuestra propia opinión, por lo que reconocemos que podremos ir modificando o aumentando argumentos con la única finalidad de buscar la verdad. Bienvenidos a El Arte del Oculto, un espacio donde siempre exploramos los misterios y las tradiciones más fascinantes que nos conectan con lo desconocido y lo trascendental. Hoy, en un capítulo muy especial, nos adentramos en los secretos, las simbologías y las tradiciones que rodean la Semana Santa, una de las festividades más profundas y significativas de la cultura en el cristianismo. Mi nombre es Javier Guerrero y junto a mis amigos Luis Alberto y Martín, que somos los creadores de este espacio donde buscamos, a través de cada episodio, desentrañar los aspectos importantes y más fundamentales que para este caso será sobre la historia y la religión. Hoy tenemos el honor de contar con un invitado muy especial, el padre Tomás Ijar. El Tomás de Ijar. Que nos acompañará para hablar sobre la Semana Santa desde una perspectiva espiritual, cultural y, por supuesto, en su conexión con los misterios que se celebran durante esta época. Antes de comenzar con nuestra conversación, quiero aprovechar este momento para presentar a mis queridos compañeros de viaje de este podcast: Luis Alberto, un apasionado de la historia y la lectura; Martín, quien siempre tiene una mirada profunda sobre los temas más intelectuales. Juntos nos adentramos en los enigmas de nuestra tradición y de todo lo que hay por descubrir. Padre Tomás, es un honor tenerlo con nosotros hoy. La Semana Santa es una época cargada de simbolismos que no solo tienen una dimensión religiosa, sino también cultural y espiritual. Para comenzar, me gustaría que nos hablara un poco sobre su trayectoria y preguntarle: ¿cómo percibe usted la importancia de esta celebración en la vida de los creyentes y en la sociedad en general? Yo soy tapatío, nací hace poco menos de 60 años, estudié la carrera de abogado en la Universidad de Guadalajara, hace poco menos de 40 me titulé y desde hace poco menos de 30 soy también presbítero del clero de la Arquidiócesis de Guadalajara y desde hace 20 años tengo a mi cargo un templo que se llama Santa Teresa de Jesús y que forma parte de las 14 capellanías de la parroquia de la Catedral, el Sagrario Metropolitano. ¿Cómo percibe usted la importancia de esta celebración en la vida de los creyentes y en la sociedad en general? Hablando de la Semana Santa. La Semana Santa es la cumbre de un tiempo de preparación a la Pascua que se llama Cuaresma, y que son los 40 días que van del miércoles de ceniza a las primeras horas, las matutinas del Jueves Santo, y que durante ese derrotero invitan a los bautizados a colocarse en un proceso de interiorización para profundizar qué fue en su vida haber sido bautizados y las implicaciones que eso supone respecto a la dignidad que como hijos de Dios, a través de Cristo, el Verbo encarnado, que se hizo como nosotros para que nosotros podamos ser como Él, en el marco de su resurrección, que es la Pascua, pues esto tiene una realidad. Entonces, la Semana Santa, y especialmente el Triduo Pascual, el jueves, el viernes y el sábado santos, nos ubican al punto de la vigilia de la Pascua y del domingo de resurrección para que seamos testigos lo mejor que se pueda de este hecho portentoso, el triunfo de la vida humana sobre la muerte y la regeneración que al calor del misterio de la Pascua aspiramos tener las criaturas racionales cuando concluya la historia y Jesucristo resucitado haga que salgan del sepulcro los muertos y los que están vivos, después de ser sometidos a un juicio, ocupen para siempre el lugar que les toca, o en la gloria de Dios, o
fuera de la gloria de Dios. Muchas gracias por compartir su perspectiva. Padre, a lo largo de este capítulo exploraremos como cada uno de los rituales desde las procesiones hasta las meditaciones y reflexiones, que forman parte de un tejido espiritual que va mucho más allá de lo evidente. Luis Alberto, Martín, ¿qué les parece si comenzamos a desglosar elementos más significativos de la Semana Santa, desde su origen hasta las interpretaciones más ocultas que podemos encontrar en los rituales y símbolos? Por supuesto, y de antemano agradeciendo al Padre por el espacio y el tiempo que nos brinda. Por supuesto, adelante. Bien, Padre, empezar por el tema del miércoles de ceniza. Bueno, yo aquí tengo un desglose de algunas preguntas que nos han compartido las personas que nos escuchan, y tenemos preguntas como pues muy cotidianas. Hay una que en particular va en relación al miércoles de ceniza. Nos preguntan cuál es el significado del miércoles de ceniza, y también, hay una pregunta muy común, usted nos lo va a saber explicar mejor, respecto a por qué el miércoles de ceniza, por lo tanto la cuaresma, inicia en diferentes días del año dependiendo del año. Tengo entendido que tiene que ver con una relación astronómica de las lunas, de conforme vaya el año en curso, pero usted nos puede explicar con más detalle cómo funciona el tema del miércoles de ceniza y cómo se determina el inicio de la cuaresma. Claro, esto se relaciona con el monoteísmo judío y en sus orígenes el calendario lunar de los israelitas y la fiesta de la Pascua, que en el marco del cristianismo y después de muchas polémicas se fijó para el domingo que sigue a la primer luna llena después del solsticio de la primavera. De manera que esto puede pasar a partir del 21 de marzo, pues la fecha más temprana podría ser el 22 de marzo y la fecha más lejana, pues 28 días después, ¿no? Y en ese contexto, pues cada año la fecha de la Pascua es distinta, y en consecuencia, si nos retrotraemos del Jueves Santo hacia atrás, los 40 días con los que comienza la cuaresma, que son los del miércoles de ceniza, pues también serán siempre distintos. Pero al final de cuentas, marcados por el inicio de la primavera y por las consecuencias que se siguen para una cultura que en sus orígenes subsistía del pastoreo y del nomadismo y de las dehesas y de los pastizales y pues de las 4 estaciones de la primavera, ¿no? Cultura que en el marco del Medio Oriente, donde el clima va de lo árido a lo semiseco, pues dejaba como muy al garete la suerte de los pastores y la necesidad de regularlo todo, desde los beneficios que siempre trae en esa latitud, la de el hemisferio norte, pues que el invierno pase y que los primeros brotes de los pastizales vuelvan a enriquecer con alimento a los rebaños de estos beduinos. Ese es el origen de la Pascua, al final de cuentas, y también del sacrificio de la Pascua, que es un cordero bajo ciertas características y cualidades, y de un acontecimiento que habría acaecido en el marco de la salida del país de Egipto de un copiosísimo grupo de migrantes que 4 siglos antes, si tomamos al pie de la letra la cronología del libro del Génesis y del Éxodo, se habrían establecido en el delta del Nilo después de una sequía muy prolongada y con el favor del primer ministro de Egipto en ese momento, de raíces semíticas y emparentado con las tribus de Israel, un patriarca, si no legendario, sí del que históricamente hablando no podríamos determinar
con precisión los datos de su vida y de su muerte. El caso, digo, es que los egipcios en el delta del Nilo recibían braceros de todos lados, y sobre todo pues en tiempos difíciles, para utilizarlos en los humedales que las crecientes del río más caudaloso de África provoca su salida por el mar Mediterráneo, pero también cuando algún desastre impedía que ese ritual cíclico se actualizara en los términos de más beneficio para estas personas, pues también para tomar medidas estratégicas con esos braceros y exigirles más y ofrecerles menos. Y eso es lo que sabemos les pasó a los israelitas y lo que el caudillo Moisés llevó a cabo para liberarlos de esa opresión y comenzar un proceso que según las cuentas del Éxodo será de 40 años y que tiende a reproducir entonces la Cuaresma como etapa de preparación hacia la Pascua. 40 días que también aluden a la estancia de otros tantos que habría estado este legislador Moisés en el Sinaí, esperando las tablas de la alianza, el decálogo, y muchas otras referencias a ese número simbólico. La numerología en las culturas semíticas es muy especial porque como la lengua es gutural y no hay vocales, entonces las consonantes siempre forman palabras, y como los números son letras, pues siempre todos los números tienen también un significado en la aplicación de sonidos que, sin llegar a ser vocales, sí permiten armar hasta frases. Entonces la numerología en las culturas semíticas está muy relacionada con el arte de interpretar el porvenir. Y bueno, entonces este número 40, que aparece en los días del diluvio, en el itinerario de Elías en el desierto de Judea huyendo de el decreto de pena de capital en su contra de los impíos reyes de Israel, pues alcanza su cumbre en los 40 días que Jesús pasa en el desierto luego de su bautismo en el Jordán, el desierto de Judea pues, y el inicio de su ministerio o vida pública. Y bueno, pues al calor de todo esto, la Cuaresma, que para los cristianos es vivir en el tiempo hacia la Pascua, que es alcanzar la eternidad. Eso es lo que al final de cuentas implica en este proceso de conversión de 40 días en el que llevamos a cabo algunas prácticas de disciplina, de penitencia, como es el ayuno del miércoles de ceniza y del viernes santo, la abstinencia de carne todos los viernes de la Cuaresma. Comento, de carne roja, que es la de aquellos animales por los que no circula sangre, y específicamente pues son las especies acuáticas, los peces y los moluscos, porque se suponen alimento mucho más débil que la carne grasa de los animales de sangre caliente, incluyendo las aves, y específicamente para nosotros, como lo coloquial en la dieta, el pollo. Si alguien dice, es que el color de la carne del pollo es blanco, no es blanco. Y no es el color de la carne, sino la sangre. El pollo sí tiene sangre. Los peces y los moluscos, ¿no? Y otras prácticas que se recomiendan, como al comenzar la Cuaresma, abstenerse de cosas que nos gustan, pero que no son esenciales y de las que podemos prescindir.
y con esto tener un fondo para destinarlo a acciones misericordiosas, digamos el ahorro del ayuno, lo que ahorre yo de la abstinencia. Supongamos una persona que se fuma media cajetilla de cigarros al día, bueno, pues estaría gastando 50 pesos al día, ¿no? Si llega de hacerlo durante 40 días, bueno, pues tendría un ahorro significativo de 2,000 pesos. Podría perfectamente destinarlos a una acción misericordiosa. Eso es lo que el tripié de la Cuaresma ofrece como disciplina a los que se preparan a recibir la Pascua: oración, ayuno, penitencia. Y la oración, que en este caso supone también buscar en el fondo de nuestro corazón y en el silencio al que así nos habla, desde el silencio, a nuestro Padre Dios. Excelente, muy bien, muchas gracias. Yo una como duda, porque no sé si lo entendí mal. Entonces, respecto a la sangre, ¿cuál es el significado de evitar en particular aquella carne que es propia de animales con sangre? O sea, ¿cuál significado símbolo entonces alude a el tema de evitar las carnes rojas o de animales que tienen este tipo de ingesta? Bueno, en el caso del cristianismo, dejar los viernes, hacer los viernes abstinencia de carne, es básicamente ingerir alimentos más delgados que la carne grasa. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, también vamos a encontrar que las prácticas ascéticas del pueblo judío tenían muy presente para ciertas fechas y conmemoraciones el ayuno y la supresión absoluta de ciertos alimentos, particularmente la carne de cerdo, que se consideraba infame. Por eso el judaísmo tiene todo un ritual en torno a los alimentos que son lícitos o son ilícitos según la ley mosaica. Pero ya en el caso del cristianismo, pues todo esto queda superado con creces y no hay restricciones en la dieta, más allá que las que pudieran producir o escándalo entre los no cristianos, y eso creo que ya no opera entre nosotros, y transgresión a la salud cuando lo que consumimos o no nutre o es excesivo. Muy bien, gracias. Sí, muchas gracias por compartirnos todo esto, padre. Yo me embargaba mucho la duda acerca de la ingesta, justamente. Ahora con esta explicación tan vasta me queda bastante claro. Una pregunta más, padre. A lo largo de mi vida he visto este tipo de prácticas, es decir, no consumir carne. Una idea generalizada es que el hecho de no consumir carne un día específico en la semana me exime de ciertos pecados. ¿Cómo ve usted esta situación, padre? La práctica de la penitencia cuaresmal y la penitencia como sacramento tienen un vínculo que es lo mismo espiritual que jurídico. Y entonces que usted se reconcilie con Dios a través del sacramento de la penitencia para mejor vivir la experiencia de la Pascua, la oportunidad de reconocer sus limitaciones, las faltas originadas por esas limitaciones, los daños que hay que reparar, y el fruto de la penitencia, pues reconciliarse con Dios, que es también con el orden de la naturaleza y con la convivencia en el trato social con los demás. Y todo esto para estar uno bien consigo mismo y envolverlo todo en el arco de la paz, que solo surge cuando nada me reprocho y nada le reprocho a nadie. Bien, padre. Tomando en cuenta todos estos aspectos que yo creo que son como los más generales en esta fecha,
A mí me gustaría y tengo cierto interés por saber un poco más acerca del día miércoles, el miércoles de ceniza. ¿Cuál es el significado de la cruz en la frente con ese, pues sí, prácticamente con la ceniza? O sea, ¿cuál es el significado real, si lo queremos ver de esa manera? Porque yo creo que mucha gente tal vez no lo conoce, al menos yo no tengo una idea clara del por qué tiene que ser así de esa manera. Nuestros antepasados todo lo cocinaban valiéndose de materia orgánica y especialmente madera. Astillas de madera, de leña, de carbón, que dejan pues un polvo de color blanquecino que para nuestros antepasados era muy aprovechado como materia para la limpieza de los cacharros de la cocina, porque al final de cuentas, como nos consta, no dudo y así sea, la ceniza limpia la grasa y con ella se obtiene un detergente natural muy importante. Pero también en el ámbito del judaísmo, la ceniza, que no es tizne y no hay que confundirlo, la ceniza no mancha, es lo que queda, por ejemplo, en el cenicero cuando se ha consumido muy bien el tabaco y el papel en el que va montado el cigarrillo. Entonces uno coge la ceniza entre las yemas de los dedos y no lo mancha, no lo tizna. En cambio, el carbón molido y la materia orgánica que no se ha consumido, pues sí manchan. Entonces la ceniza en los días penitenciales la usaron los israelitas para marcar el duelo que sentían ante algo. No se estaban manchando ni estaban manchando la ropa porque la ceniza se lava con agua y no deja una sombra. Es materia orgánica que se ha calcinado. Y entonces, con el signo de la ceniza del miércoles, queremos expresar nuestra congoja, duelo, preocupación por las cosas que en el mundo están destruyendo la presencia real y verdadera de Dios como Padre, de Jesucristo como su Hijo y del Espíritu Santo como el dador de vida al que se la pide. Eso sería. Bien, vamos yo creo que lanzar una o dos preguntas más porque el tiempo se nos fue. Sin embargo, no por eso significa que el tiempo haya sido de poco provecho. Al contrario, nosotros aquí tenemos un guión de preguntas y el padre implícitamente ha peinado un poco de cada una de ellas porque sus respuestas han sido bastante nutridas, bastante argumentadas, por lo cual le agradecemos su gran aporte. Padre, ¿qué nos puede decir respecto a su labor? ¿Cómo considera que es su labor aquí, bueno, como párroco en el Templo de Santa Teresa de Jesús? ¿Qué experiencia nos puede compartir ya como su práctica en lo habitual, en lo cotidiano? ¿Qué es aquello que le puede recomendar a aquellos que no son fieles del cristianismo, del catolicismo, y aquellos que sí lo son, que son medianamente activos, etcétera? El Templo de Santa Teresa de Guadalajara se ubica una cuadra al suroeste del Mercado Corona, entre las calles de Morelos, Ocampo y Donato Guerra. Esas calles hace 300 años tenían el nombre de Cerrada de Santa Teresa y Calle del Rastrillo. Y hoy la calle de Morelos, otrora de Santa Teresa, es el eje poniente de la vieja Guadalajara, cuando lo que hoy llamamos el centro de Guadalajara era la totalidad de la capital de Jalisco, que ocupa algo más de 100 kilómetros de los 300 que tiene el Valle de Atemajac. El caso, digo, es que este templo de Santa Teresa quedó situado al filo del ingreso poniente de la ciudad, de modo que si usted venía o de Tepic o de Zapopan, tenía que pasar por aquí para antes de arribar a Guadalajara, no digo al centro porque no había pues otra Guadalajara que la que por el poniente comenzaba en eso que ahora denominamos Avenida Enrique Díaz de León.
Este templo de Santa Teresa se fabricó entre 1690 y 1695 y estuvo al servicio de una comunidad de monjas carmelitas descalzas que disfrutaron de este convento de forma ininterrumpida hasta 1861, y de forma intermitente después de la exclaustración que provocó el gobierno anticlerical en 1861 hasta 1977, fecha en la que abandonaron y hasta vendieron su antiguo convento para irse a otra ubicación en la colonia Monraz. El templo del legado del convento quedó totalmente a cargo de la Arquidiócesis de Guadalajara y lo tengo desde hace 20 a mi cargo, y gracias a eso he podido descubrir 5 misterios, dirían ustedes, que hacen a este templo un espacio único entre los monumentos del centro de la ciudad. Primero, que fue el primer monasterio femenino de vida común, porque el anterior era de vida particular, el de monjas dominicas de Santa María de Gracia. Segundo, que lo fundaron 6 monjas procedentes del convento de Santa Teresa de Jesús de la Puebla de Los Ángeles, que pudieron rescatar una comunidad de mujeres tapatías que desde 1617, invitadas por 2 peninsulares, María de Linares y Catalina Rendón, fundaron un beaterio con la expectativa de que se convirtiera en convento. Un beaterio en ese tiempo era una comunidad de mujeres deseosas de alcanzar el rango de votos perpetuos de pobreza, castidad y obediencia bajo la regla de un instituto de vida consagrada, y en el caso de estas señoras, Linares y Rendón, pues de la que prohijó Santa Teresa de Jesús a mediados del siglo XVI y asociada con San Juan de la Cruz, que tiene como expectativas aspirar a la oración contemplativa, que es como decir, hablar con Dios cara a cara. El caso, digo, es que el convento de Santa Teresa no pudo establecerse de manera oficial hasta que hubo una donante que con 40,000 pesos hizo posible el establecimiento de esta obra. Consideren ustedes que 40,000 pesos en el siglo XVII eran 80 millones de los nuestros. Y con ese caudal, la mitad se construyó el convento y el templo sobre 2 manzanas, y con la otra parte, pues rentas, básicamente haciendas, para asegurar la subsistencia de esta comunidad, que según la regla de Santa Teresa solo debía de tener 21 monjas. Doña Isabel Espinosa de los Monteros, que fue la donante, recibió el privilegio de tener una capilla y una bóveda sepulcral para ella y sus descendientes. Y esto le daba el rango de patrona del monasterio y también el derecho a nombrar un capellán. De manera que en este templo hay una capilla de la patrona del monasterio y está su bóveda sepulcral, y ahí se siguen sepultando sus descendientes. Si ustedes quieren entrevistar a uno de los descendientes de doña Isabel Espinosa de los Monteros, pues nomás me preguntan y podrán extraerle a él información de lo que implica que su familia tenga este privilegio desde hace 3 siglos. El tercer dato interesante es que a partir de 1735 el convento de Santa Teresa se convirtió en el mesón de la Virgen de Zapopan, porque aquí llegaba el 12 de junio, la víspera del día de San Antonio, que es cuando empiezan las aguas, la patrona jurada por el ayuntamiento de la ciudad contra descargas eléctricas y enfermedades
mortales, endémicas, pestes, epidemias. Y el 4 de agosto de aquí salía en retorno a su santuario, a su basílica, la imagen de Nuestra Señora de Zapopan. Por eso la gente apodó a este convento el Mesón de la Virgen. Cuarto, que aquí pidió Fray Antonio Alcalde que luego de su muerte y en el marco del proceso en el que se iba a embalsamar su cadáver y extraerle las partes blandas para embalsamarlo, toda vez que debía ser sometido a un velatorio de más de 48 horas. De modo que Fray Antonio Alcalde, que murió el 7 de agosto de 1792, se vio obligado a dejar en sus disposiciones póstumas una relación de dónde debían sepultarse las partes blandas que al embalsamar su cadáver, los facultativos debían ser sepultadas. Su lengua en el convento de las Carmelitas Descalzas, sus ojos en el templo de sus hermanas de hábito, las monjas dominicas de Jesús María, sus entrañas en la capilla de Maestras de la Caridad y de la Enseñanza de Nuestra Señora de Guadalupe, su corazón en el convento más pobre de la ciudad, el de las monjas clarisas capuchinas de la Inmaculada Concepción, que lo siguen resguardando, y su cuerpo en la iglesia periférica y de clases populares del Santuario de Guadalupe, un barrio del que él fue artífice. Otro dato interesante de este templo, aquí, aprovechando el tumulto que se congregaba para acompañar a la imagen zapopana a la catedral para que iniciara su recorrido por los templos de la ciudad, el 13 de junio de 1821, se hizo público por parte de los militares que tenían a su cargo lo que entonces ya se llamaba Intendencia de Guadalajara y había sido en su tiempo Reino de la Nueva Galicia, algo mucho más grande en territorio que el hoy Estado de Jalisco, su emancipación del trono español. De modo que con Pedro Celestino Negrete a la cabeza como jefe político, el 14 de junio de 1821, nació por acá el Imperio Mexicano. En los mismos términos se declaró patrona de esta causa o generala de armas del Imperio Mexicano a Nuestra Señora de Zapopan el 15 de septiembre de 1821. El siguiente dato es que la iglesia de Santa Teresa fue utilizada por don Atenógenes Silva y Álvarez Tostado el 17 de septiembre de 1899, siendo él obispo de Colima, para conferir el ministerio ordenado a 4 presbíteros excepcionales: a San Cristóbal Magallanes, que encabeza la lista de los mártires mexicanos, al poeta supremo Alfredo R. Plasencia, al futuro arzobispo de México, don Pascual Díaz Barreto, y al enorme promotor social, don Antonio Correa. Entonces, es un espacio tachonado de datos y de historia. El último, para no dejarlo en el tintero, que aquí, en 1925, el sabio Severo Díaz Galindo casó a el futuro gobernador de Jalisco, Guadalupe Zuno Hernández, y bueno, aquí mismo, al cabo de 5 años, contrajo matrimonio con Enrique Álvarez, la señora María Félix. Qué interesante. No me imaginaría nada de todo eso. Adelante. Padre, me percaté que tiene una máscara mortuoria. ¿Es esto cierto? ¿Nos puede platicar de este artículo? Es una mascarilla de el beato Rodrigo Aguilar,
y se modeló por parte de un escultor que la presentó a el párroco de Nuestra Señora del Sagrario, don Macario Torres, que se empeñó en que en San Rodrigo Aguilar fuera otro patrono de esa iglesia parroquial. En una puntada que se le ocurrió a don Juan Sandoval para promover el culto a los mártires mexicanos. Y digo puntada porque luego la Santa Sede tuvo que prohibir que eso se hiciera. Una iglesia parroquial no puede cambiar de patrono sin permiso de la Santa Sede y no puede agregar vicepatronos sin ton ni son. Y eso fue lo que pasó y eso fue lo que tuvo que corregir la Santa Sede. De acuerdo, gracias. Bien, pues, padre, estamos muy, muy agradecidos por su aportación el día de hoy a nuestro podcast. Definitivamente va a nutrir de mucha información para todos nuestros oyentes. Estamos eternamente agradecidos con usted y la comunidad de su parroquia. El arte del oculto, bueno, se enfoca en como tal, pues resolver dudas. Básicamente es eso, se trata de eso, y en este caso no queríamos tocar el tema de la Pascua sin alguien experto en el tema. ¿Y quién mejor que usted para hacerlo? Por lo tanto, bueno, les invitamos a todos nuestros oyentes a realizar todas sus preguntas que tengan de más para, bueno, llevarlo a la reflexión. Nosotros, con toda presión, le puedo asegurar que es muy probable que hagamos un capítulo reflexionando y masticando, se podría decir, un poco respecto a lo que usted nos dijo hoy, porque es muchísima información a procesar, alguna poca a interpretar, obviamente, y a sacarle, como darle sentido y situarla, ¿no?, en el mapa histórico, porque es complicado, definitivamente es complicado ir entendiendo la historia con detalle y requiere cierta pericia. Entonces, bueno, vamos a dar por concluida la sesión del día de hoy y les agradecemos. Yo soy Martín. Mi nombre es Javier Guerrero. Y le saluda Luis Alberto. Él es el padre Tomás de Ijar Ornelas, párroco de aquí de la parroquia de Santa Teresa de Jesús en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Estamos grabando a hoy, 5 de abril, ¿verdad? ¿Es el día de hoy? 5 de abril. 5 de abril. Y solamente para preguntarle si se publica, padre, si está de acuerdo en que podamos publicar esta entrevista. Publíquela toda sin problema de mi parte. Gracias. Y gracias a todos. Que tengan muy buen día. Nos vemos. Hasta la próxima. Luego. Bye.